¿Alguna vez te has preguntado por qué oras pero no ves respuestas? ¿Por qué lees tu Biblia pero no experimentas transformación? ¿Por qué vas a la iglesia pero sigues sintiéndote vacío? ¿Sabes cuál es el problema real? No es que Dios no te escucha, no es que su poder no funciona, no es que sus promesas no son verdaderas. El problema está en tu mente. Y si te dijera que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, hay pensamientos operando en tu cabeza que están destruyendo sistemáticamente tu fe, bloqueando tus bendiciones y saboteando tu destino. Pensamientos que parecen normales, que suenan razonables, que hasta parecen espirituales, pero que en realidad son armas del enemigo diseñadas específicamente para mantenerte derrotado, débil y estancado. Escúchame con mucha atención, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede ser la diferencia entre vivir en victoria o vivir en derrota, entre experimentar el poder de Dios o solo conocer sobre el poder de Dios, entre caminar en las promesas o solo leerlas en tu Biblia sin verlas manifestadas en tu vida. Hay una guerra invisible que se está peleando en este momento. No se pelea en el mundo físico, se pelea en tu mente. Y la mayoría de los creyentes están perdiendo esa guerra porque ni siquiera saben que están siendo atacados. Piensan que sus pensamientos son solo sus pensamientos, que sus dudas son naturales, que sus temores son justificados. Pero la verdad es mucho más seria que eso. El enemigo no necesita destruir tu cuerpo para destruirte. Solo necesita controlar tu mente, porque si él puede hacer que pienses de cierta manera, eventualmente hablarás de esa manera, actuarás de esa manera y vivirás de esa manera. Y todo comenzó con un pensamiento que tú permitiste que se estableciera en tu cabeza, sin darte cuenta de que era una mentira del infierno. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice algo que debe quedar grabado en tu alma. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate bien, fortalezas, argumentos, altivez. Todo esto sucede en tu mente y necesita ser derribado, necesita ser destruido, necesita ser llevado cautivo, porque si no lo haces, esas fortalezas mentales van a gobernar tu vida entera. Porque mira, hijo mío, hija mía, yo llevo más de 40 años pastoreando, he visto miles de vidas, y puedo decirte con certeza absoluta que la diferencia entre creyentes victoriosos y creyentes derrotados no está en cuánto saben de la Biblia. No está en cuánto tiempo pasan en la iglesia, está en cómo piensan. Los victoriosos han aprendido a controlar sus pensamientos, los derrotados permiten que sus pensamientos los controlen. Y hoy, en este momento, Dios quiere liberarte, quiere abrirte los ojos, quiere mostrarte exactamente cuáles son los pensamientos específicos que están destruyendo tu fe sin que te des cuenta. Y más importante aún, quiere enseñarte cómo identificarlos, cómo rechazarlos y cómo reemplazarlos con verdad que produce vida. En este video vas a descubrir los 5 pensamientos más destructivos que operan en la mente de los creyentes. Pensamientos que parecen inocentes, pero que son mortales. Pensamientos que el enemigo planta sutilmente, pero que producen resultados devastadores. Vas a aprender exactamente cómo detectarlos. Vas a recibir las armas bíblicas específicas para destruirlos. Y vas a salir de aquí con una estrategia clara, práctica, aplicable para tomar control total de tu vida mental y vivir en la libertad que Cristo compró para ti. Porque déjame decirte algo con toda claridad. Jesús no murió en la cruz para que tú vivas atormentado por pensamientos destructivos. No resucitó para que tú vivas en derrota mental.
No te dio su espíritu para que tú seas esclavo de tu propia mente. Él te hizo libre. Pero esa libertad debe ser activada, debe ser aplicada, debe ser peleada. Y la batalla más importante de tu vida no se pelea afuera, se pelea adentro, entre tus orejas, en ese campo de batalla invisible donde se decide si vivirás como vencedor o como víctima, si experimentarás poder o impotencia, si caminarás en fe o en miedo. Ahora bien, antes de comenzar con este estudio que literalmente puede revolucionar tu vida espiritual, necesito que hagas algo. Necesito que escribas en los comentarios la frase paz en Cristo. ¿Por qué te pido esto? Porque este no es un video casual. Este es un mensaje de guerra espiritual. Y cuando tú participas desde el principio, cuando haces ese compromiso de fe, estás declarando que estás listo para la batalla, que no vas a ser pasivo, que vas a tomar territorio en tu mente. Miles de personas en todo el mundo dependen de este canal para su formación espiritual profunda. Porque aquí no predicamos mensajes que te hacen sentir bien por 5 minutos. Aquí predicamos verdad que te transforma permanentemente. Por eso necesito que todos escriban paz en Cristo antes de empezar. Es tu compromiso, es tu declaración, es tu manera de decir, estoy aquí, estoy presente, estoy listo. Y mientras escribes esa frase, presiona ese botón de me gusta, porque cuando haces eso, YouTube entiende que este mensaje es valioso y lo muestra a más personas que están siendo destruidas por sus propios pensamientos y no saben cómo salir. Al dar me gusta, tú te conviertes en parte del plan de Dios para liberar a otros. Te honro por ese compromiso. Y si no estás suscrito todavía, necesitas suscribirte inmediatamente. Porque este canal no es como otros. Aquí vamos a la raíz. Aquí confrontamos lo que necesita ser confrontado. Aquí equipamos a los creyentes con herramientas reales para victoria real. Presiona ese botón ahora. Es gratis. Toma 2 segundos y puede ser la mejor decisión espiritual que tomes esta semana. Te voy a decir algo más. La penúltima enseñanza de este video puede llevar la clave específica para destruir ese pensamiento particular que te ha estado atormentando por años. Así que no te vayas antes del final. No cometas el error de cerrar este video antes de recibir todo lo que Dios tiene para ti, porque cada minuto cuenta. Cada verdad importa y tu libertad mental depende de que escuches hasta el final. ¿Estás listo para identificar los pensamientos que están traicionándote? ¿Estás preparado para destruir las fortalezas que te han mantenido en derrota? Entonces, respira profundo, abre tu corazón, prepara tu mente y vamos a entrar en batalla. Porque hoy es el día donde tú tomas control de tu vida mental y comienzas a vivir en la libertad que Cristo ya pagó para ti. Vamos a comenzar con el primer pensamiento destructivo, y este es probablemente el más común y el más devastador. El pensamiento constante de que no eres suficiente. No soy suficientemente bueno. No soy suficientemente santo. No soy suficientemente fuerte. No soy suficientemente sabio. No soy suficientemente espiritual. Dios no puede usarme porque no soy suficiente. Y déjame decirte algo que necesitas entender desde el principio. Ese pensamiento no viene de Dios. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. Dios nunca, pero nunca, te va a decir que no eres suficiente. ¿Sabes por qué? Porque Él ya sabe que no eres suficiente. Siempre lo supo, y por eso envió a Jesús, para que la suficiencia no viniera de ti, sino de Él. Segunda de Corintios 3:5 dice algo que debe liberarte completamente. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Tu suficiencia no viene de ti, viene de Dios. Nunca fue diseñada para venir de ti.
Entonces, cuando ese pensamiento llega a tu mente diciendo, no soy suficiente, es una trampa. Es una mentira diseñada para mantenerte paralizado, para mantenerte inactivo, para mantenerte escondido cuando Dios te está llamando a levantarte y cumplir tu propósito. Y aquí está la astucia de este pensamiento. Suena humilde, suena espiritual. No quiero ser orgulloso. Reconozco mis limitaciones. Sé que no soy gran cosa. Pero eso no es humildad. Eso es falsa humildad. La verdadera humildad dice, yo no soy nada, pero Cristo en mí es todo. Y porque Él vive en mí, puedo hacer todas las cosas. Moisés cayó en esta trampa. Cuando Dios lo llamó a liberar a Israel, ¿sabes qué dijo? Éxodo 4:10. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él estaba diciendo, Dios, no soy suficiente, no tengo las habilidades necesarias, escoge a alguien más. ¿Y sabes qué le respondió Dios? Versículo 11 y 12. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios no le dijo, oh, tienes razón, Moisés, no eres suficiente, voy a buscar a otro. Le dijo, yo hice tu boca, yo estaré contigo, yo te capacitaré. Deja de enfocarte en tu insuficiencia y enfócate en mi suficiencia. Y esa es exactamente la respuesta que Dios te da hoy. Deja de enfocarte en lo que no tienes. Deja de obsesionarte con tus debilidades. Deja de comparar tus recursos limitados con la tarea que Dios te dio. Porque Dios nunca te llamó a hacerlo con tus fuerzas. Te llamó a hacerlo con las de Él. Ahora bien, necesito corregir algo porque muchos creyentes malinterpretan esto. No estoy diciendo que ignores tus áreas de crecimiento. No estoy diciendo que no trabajes en mejorar. No estoy diciendo que no desarrolles habilidades. Estoy diciendo que no permitas que el pensamiento de insuficiencia te paralice, te silencie, te esconda cuando Dios te está llamando a actuar. Hay diferencia entre reconocer humildemente tus limitaciones y permitir que el pensamiento de insuficiencia te gobierne. Uno te hace depender de Dios. El otro te hace renunciar a tu llamado. Uno te empuja hacia adelante con fe. El otro te detiene con miedo. Y déjame decirte cómo opera este pensamiento destructivo en la práctica. Te impide orar por los enfermos porque piensas, no tengo suficiente fe para que sean sanados. Te impide compartir el Evangelio porque piensas, no sé suficiente Biblia para responder preguntas. Te impide servir en el ministerio porque piensas, no tengo suficientes dones para ser útil. Te impide dar tu testimonio porque piensas, mi historia no es suficientemente impresionante. Y mientras tú estás sentado, paralizado por el pensamiento de insuficiencia, hay personas que necesitan tu oración. Hay personas que necesitan escuchar el Evangelio de tu boca. Hay ministerios que necesitan tus manos. Hay testimonios que necesitan ser contados. Pero no sucede porque permitiste que una mentira del infierno te convenciera de que no eres suficiente. Déjame darte instrucciones específicas para destruir este pensamiento. Instrucción número 1. Cada vez que el pensamiento no soy suficiente llegue a tu mente, inmediatamente reemplázalo con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No digas todo lo puedo como mantra vacío. Decláralo con convicción. Cristo te fortalece, su poder te capacita, su gracia es suficiente. Instrucción número 2. Haz una lista de todas las veces que Dios te ha usado a pesar de tu insuficiencia. Cada oración que fue respondida, cada persona que fue bendecida por tu testimonio, cada vez que Dios hizo lo imposible a través de ti. Porque cuando documentes, verás el patrón. Dios siempre ha usado lo insuficiente para hacer lo suficiente. Instrucción número 3.
Deja de esperar sentirte suficiente antes de actuar. Nunca te sentirás suficiente. Nunca llegarás al punto donde digas, ahora sí estoy listo. La suficiencia no es algo que alcanzas, es alguien en quien confías. Actúa en fe ahora, y la suficiencia de Dios se manifestará mientras actúas, no antes. Instrucción número 4. Cuando alguien te pida que hagas algo para el reino y tu primer pensamiento sea, no soy suficiente para eso, detente. Pregúntale a Dios si es Él quien te está llamando. Si la respuesta es sí, entonces tu insuficiencia es irrelevante. Si Dios te llama, Él te capacita, siempre. Instrucción número 5. Estudia las personas que Dios usó en la Biblia. Ninguna era suficiente. Abraham mintió, Moisés tartamudeaba, David adulteró, Pedro negó, Pablo persiguió. Todos insuficientes, todos usados poderosamente, porque Dios se especializa en usar lo insuficiente para demostrar su suficiencia. Instrucción número 6. Memoriza 2 de Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona, se manifiesta con mayor gloria en tu debilidad. Tu insuficiencia no es obstáculo, es la plataforma perfecta para que la suficiencia de Dios brille. Instrucción número 7. Rodéate de personas que te recuerden tu identidad en Cristo, no tus insuficiencias humanas. Hay personas que constantemente te señalan lo que no tienes. Aléjate de ellas. Acércate a personas que ven el Cristo en ti y te animan a caminar en ese poder. Déjame compartirte algo personal. Cuando Dios me llamó a predicar, yo tenía 23 años. No tenía educación teológica formal, no tenía experiencia, no tenía conexiones, y el pensamiento constante era, no soy suficiente para esto. Hay pastores con décadas de experiencia. ¿Quién soy yo para predicar? Y ese pensamiento casi me paraliza completamente. Casi renuncio antes de comenzar. Pero un día, un mentor me confrontó. Me dijo, hijo, Dios no te llamó porque eres suficiente. Te llamó porque Él es suficiente. Deja de insultarlo actuando como si su llamado dependiera de tu capacidad. Esas palabras me quebraron y me liberaron al mismo tiempo. Dejé de enfocarme en mi insuficiencia y comencé a enfocarme en su suficiencia. ¿Y sabes qué? Dios me usó, no porque yo era especial, sino porque Él es fiel. Y lo mismo hará contigo si dejas de permitir que el pensamiento de insuficiencia te gobierne. Así que escúchame bien. Tú no eres suficiente, y está bien, nunca se supuso que lo fueras, pero Cristo en ti es más que suficiente, y esa es la única suficiencia que necesitas. Deja de usar tu insuficiencia como excusa para la desobediencia. Deja de esconderte detrás de tus limitaciones cuando Dios te está llamando a levantarte. Porque la verdad es esta. Cuando Dios te llama, automáticamente te capacita. Cuando Dios te comisiona, simultáneamente te empodera. Tu parte no es ser suficiente, tu parte es ser obediente. Y la obediencia desata la suficiencia de Dios que siempre ha estado disponible para ti. Ahora vamos al segundo pensamiento destructivo que está devastando a millones de creyentes en este momento: la comparación constante con otros. Ese hermano es mejor predicador que yo. Esa hermana tiene más dones que yo. Ese ministerio es más exitoso que el mío. Esa persona es más ungida que yo. Esas personas tienen más favor que yo. Y déjame decirte algo que necesitas grabar en tu corazón. La comparación es un juego que nunca puedes ganar. Siempre habrá alguien que parece tener más que tú, que parece hacer mejor que tú, que parece ser más bendecido que tú. Y si vives comparándote, vivirás en frustración perpetua, en envidia constante, en inseguridad crónica. Gálatas 6, 4 y 5 dice algo revolucionario. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces
tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Fíjate, tu propia obra, respecto de ti mismo, tu propia carga. Dios no te está comparando con nadie, Él te está evaluando en base a lo que te dio a ti específicamente. Entonces, ¿por qué tú te comparas con otros cuando Dios no lo hace? Y aquí está el problema. La comparación siempre es injusta porque estás comparando tu realidad interna con la apariencia externa de otros. Tú conoces todas tus luchas, todos tus fracasos, todas tus debilidades, pero de ellos solo ves lo que muestran públicamente. Ves su éxito, pero no su proceso. Ves su unción, pero no su precio. Ves su victoria, pero no su batalla. Y cuando comparas así, siempre pierdes, porque estás comparando tu peor versión de ti con la mejor versión que ellos presentan. Y esa comparación te destruye, te roba el gozo, te quita la gratitud, te llena de amargura y te distrae completamente de tu propio llamado. El rey Saúl fue destruido por este pensamiento. Primera de Samuel 18, 6 y 7 cuenta que después de que David mató a Goliat, las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y versículo 8 dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Desde ese día, Saúl vivió comparándose con David. Y esa comparación lo consumió, lo llenó de celos, lo llevó a intentar matar a David múltiples veces, lo distrajo de ser el rey que Dios lo llamó a ser, y eventualmente lo destruyó completamente. Todo porque no pudo soportar que alguien pareciera ser más exitoso que él. Y lo mismo te va a pasar a ti si no destruyes este pensamiento. La comparación te va a llenar de envidia cuando veas a otros prosperar. Te va a llenar de resentimiento cuando veas a otros ser bendecidos. Te va a llenar de amargura cuando veas a otros ser exaltados. Y te va a distraer completamente de correr tu propia carrera. Ahora bien, déjame corregir algo importante. No toda comparación es mala. Hay comparación inspiradora que te motiva a crecer. Si Dios lo usó a él, puede usarme a mí también. Esa es comparación sana, pero comparación destructiva dice: ¿por qué Dios lo usa a él y no a mí? ¿Por qué él tiene favor y yo no? No es justo. La comparación inspiradora te empuja hacia adelante. La comparación destructiva te hunde en autocompasión. Una celebra el éxito de otros, la otra lo envidia. Una te hace correr más rápido tu carrera, la otra te hace desear la carrera de otro. Y déjame decirte cómo este pensamiento opera específicamente en tu vida. Te hace menospreciar tus propios dones porque no son como los de otros. Te hace sentir que tu ministerio no importa porque no es tan grande como el de otros. Te hace creer que tus victorias no son significativas porque otros han tenido victorias más visibles. Te roba completamente la capacidad de agradecer por lo que Dios te dio a ti específicamente. Y mientras tú estás ocupado comparándote, estás desperdiciando tiempo precioso que deberías estar usando para desarrollar lo que Dios puso en ti. Mientras tú estás mirando lo que otros tienen, estás ignorando lo que tú tienes. Mientras tú estás deseando la carrera de otro, estás descuidando tu propia carrera. Instrucciones prácticas para destruir el pensamiento de comparación. Instrucción número 1. Cada vez que te sorprendas comparándote con alguien, inmediatamente ora por esa persona. Bendícela. Pídele a Dios que la prospere aún más. ¿Por qué? Porque no puedes envidiar genuinamente a alguien por quien estás intercediendo genuinamente. La oración mata la comparación destructiva. Instrucción número 2. Haz una lista de los dones, talentos, oportunidades y bendiciones específicas que Dios te ha dado a ti. Cosas que son únicas de tu vida, y agradece por cada una. La gratitud por lo que tienes destruye la envidia por lo que no tienes. Instrucción número 3.
Entiende que estás viendo solo una parte de la historia de otros. Ves su plataforma, pero no su preparación. Ves su éxito, pero no su sufrimiento. Ves su cosecha, pero no su siembra. Si supieras todo lo que pagaron para llegar donde están, probablemente no querrías pagar ese precio. Instrucción número 4. Limita tu exposición a redes sociales. Las redes sociales son plataformas de comparación constante donde todo el mundo muestra solo su mejor ángulo. Si pasas horas viendo las vidas perfectas de otros, inevitablemente comenzarás a sentir que tu vida es insuficiente. Protege tu mente limitando esa exposición. Instrucción número 5. Enfócate en tu propia carrera. Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No dijo, he corrido la carrera de Pedro, o he imitado la carrera de Juan. Dijo, mi carrera, corre la tuya, porque nadie más puede correrla por ti. Instrucción número 6. Celebra activamente los éxitos de otros. Cuando alguien es bendecido, sé el primero en felicitarlo. Cuando alguien es exaltado, sé el primero en celebrarlo. Esta disciplina intencional mata la comparación destructiva en su raíz, porque estás entrenando tu corazón a alegrarse con los que se alegran en lugar de envidiarlos. Instrucción número 7. Recuerda que Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Algunos parecen tener más bendición no porque Dios los ama más, sino porque han cultivado mayor intimidad con Él. En lugar de envidiar lo que tienen, imita su dedicación. Busca lo que ellos buscaron. Ora como ellos oraron. Y verás resultados similares. Déjame compartirte algo vulnerable. Hubo un tiempo en mi ministerio donde yo constantemente me comparaba con otros pastores. Veía sus iglesias grandes mientras la mía era pequeña. Veía sus recursos mientras yo luchaba financieramente. Veía sus oportunidades mientras yo me sentía estancado, y esa comparación me estaba destruyendo. Un día, en oración, Dios me confrontó, me dijo, Hijo, mientras tú estás ocupado mirando lo que les di a ellos, estás descuidando lo que te di a ti. Yo no te llamé a tener su ministerio, te llamé a tener el tuyo. Deja de compararte y empieza a correr tu carrera con excelencia. Esa palabra me quebró y me liberó. Dejé de mirar a otros, dejé de medir mi éxito por el de ellos, y comencé a enfocarme exclusivamente en ser fiel a lo que Dios me llamó a hacer. ¿Y sabes qué? Mi ministerio comenzó a florecer, no porque se hizo como el de ellos, sino porque se convirtió en lo que Dios diseñó que fuera. 1 Corintios 12:18 dice, Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Dios te colocó específicamente donde estás, con los dones que tienes, con las oportunidades que tienes, con la asignación que tienes, no por accidente, por diseño divino. Entonces deja de desear ser alguien más, deja de querer la vida de otro, deja de comparar tu capítulo 3 con el capítulo 20 de alguien más. Corre tu propia carrera, desarrolla tus propios dones, cumple tu propio llamado, porque nadie puede hacer lo que tú fuiste creado para hacer mejor que tú. Y cuando finalmente destruyas el pensamiento de comparación, algo hermoso va a suceder. Vas a descubrir contentamiento, vas a experimentar gozo genuino, vas a poder celebrar los éxitos de otros sin sentirte disminuido. Y vas a poder enfocarte completamente en maximizar lo que Dios puso en tus manos, sin distraerte por lo que puso en las manos de otros. Escribe ahora en los comentarios el nombre de alguien a quien has estado comparándote. Solo el nombre. Y voy a estar orando por ti para que Dios te libere de esa comparación, para que puedas ver tu propio valor, para que puedas correr tu propia carrera. Hazlo ahora. Este es tu momento de liberación. Vamos ahora al tercer pensamiento destructivo, y este es devastador: la condenación constante.
Ese pensamiento que te repite una y otra vez: Dios está enojado contigo, no te ha perdonado realmente, sigues siendo culpable, no mereces su amor, eres un fracaso espiritual, fallaste demasiadas veces, pecaste demasiado gravemente, Dios no puede usarte después de lo que hiciste. Y déjame decirte algo que necesitas entender completamente. Ese pensamiento no viene del Espíritu Santo, nunca. El Espíritu Santo te convence de pecado para llevarte al arrepentimiento. Sí, pero una vez que te arrepientes, Él te libera. No te condena perpetuamente. Esa es la obra de Satanás, que es llamado el acusador de nuestros hermanos, en Apocalipsis 12:10. Romanos 8:1 contiene una de las declaraciones más liberadoras de toda la Escritura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Cero. Nada. Si estás en Cristo, si te has arrepentido, si has recibido su perdón, no hay condenación. Punto. No hay pero. No hay excepciones. Ninguna condenación. Entonces, cuando esos pensamientos de condenación vienen a tu mente, cuando esa voz te dice que Dios no te ha perdonado realmente, cuando sientes que todavía eres culpable, eso no es Dios. Es el enemigo. Es el acusador tratando de mantenerte en prisión emocional y espiritual, aunque Cristo ya pagó tu libertad. Y aquí está la astucia de este pensamiento. Usa tu pecado real contra ti. No te acusa de cosas que no hiciste. Te recuerda constantemente cosas que sí hiciste. Y porque es verdad que pecaste, porque es verdad que fallaste, el pensamiento parece legítimo. Claro que Dios está enojado conmigo, mira lo que hice. Claro que no merezco su bendición, mira cuántas veces fallé. Pero eso es una trampa, porque la gracia de Dios no se basa en que tú no peques. Se basa en que Cristo pagó por tu pecado. Tu perdón no depende de tu perfección, depende de su sacrificio. Y cuando el enemigo te hace olvidar eso, te mantiene viviendo en culpa que Cristo ya quitó. Pedro es un ejemplo perfecto. Negó a Jesús 3 veces, con maldiciones, públicamente, en el momento más crítico. Si había razón para condenación, Pedro la tenía. Pero después de la resurrección, ¿sabes qué hizo Jesús? No lo condenó, lo restauró. Juan 21:15-17, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y 3 veces le dio comisión, apacienta mis ovejas. Jesús no se enfocó en el pecado de Pedro, se enfocó en restaurarlo, y ese mismo Jesús que restauró a Pedro es el que te restaura a ti. Pero tú no puedes recibir restauración mientras tu mente esté consumida por pensamientos de condenación constante. Y déjame decirte cómo este pensamiento te destruye prácticamente. Te impide acercarte a Dios con confianza. Piensas, no puedo orar. Dios no me va a escuchar después de lo que hice. Te impide recibir bendición. Piensas, no merezco que Dios me bendiga. Te impide servir. Piensas, no puedo servir en el ministerio, soy demasiado sucio. Te impide compartir tu fe. Piensas, ¿quién soy yo para hablar de Dios siendo el pecador que soy? Y mientras tú vives en condenación autoimpuesta, el enemigo está celebrando, porque logró su objetivo. No necesitó destruirte con pecado, te destruyó con culpa, por pecado que ya fue perdonado. Te tiene en prisión aunque las puertas están abiertas. Te tiene derrotado aunque la victoria ya fue ganada. Ahora bien, necesito hacer una distinción crítica. Hay diferencia entre convicción y condenación. La convicción del Espíritu Santo es específica. Te señala un pecado particular, te lleva al arrepentimiento y una vez que te arrepientes, te libera. La condenación del enemigo es general y persistente. Te hace sentir constantemente culpable sin señalar nada específico que necesites arrepentir. Y nunca te libera sin importar cuántas veces te arrepientas. Si después de arrepentirte genuinamente todavía sientes culpa aplastante, eso no es convicción del Espíritu, es condenación del enemigo.
y necesitas rechazarla violentamente, porque está bloqueando tu relación con Dios, está saboteando tu fe, está destruyendo tu efectividad en el reino. Instrucciones prácticas para destruir el pensamiento de condenación. Instrucción número 1. Memoriza Romanos 8:1 y decláralo en voz alta cada vez que el pensamiento de condenación venga. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Incluyendo para ti. Incluyendo para tu pecado. Incluyendo ahora mismo. Instrucción número 2. Distingue entre convicción y condenación. Hazte estas preguntas. ¿Este sentimiento me está llevando al arrepentimiento o a la desesperación? ¿Me está señalando algo específico que necesito confesar o me está haciendo sentir generalmente indigno? ¿Me está acercando a Dios o alejándome de Él? Si te aleja, es condenación. Recházala. Instrucción número 3. Cuando recuerdes un pecado pasado que ya confesaste, di en voz alta: ese pecado ya fue confesado, ya fue perdonado, ya fue cubierto por la sangre de Jesús. Yo rechazo revivirlo. Yo me niego a ser prisionero de lo que Cristo ya perdonó. Hazlo cada vez, sin excepción. Instrucción número 4. Entiende que el perdón de Dios es completo, no parcial. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. No solo algunos pecados pequeños, toda, incluyendo los que tú piensas que son imperdonables. Instrucción número 5. Deja de castigarte por pecados que Dios ya perdonó. Algunos creyentes se niegan a sí mismos bendiciones, oportunidades, gozo, porque piensan que deben seguir pagando por pecados pasados. Pero Cristo ya pagó completamente. Deja de añadir pagos a una deuda que ya fue cancelada. Instrucción número 6. Acércate a Dios con confianza, no con miedo. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, no arrastrándote, no con vergüenza, confiadamente porque la sangre de Cristo te dio acceso total. Instrucción número 7. Cuando el enemigo te acuse recordándote tu pasado, recuérdale su futuro. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Él tiene fecha de vencimiento. Sus acusaciones no tienen poder sobre ti, porque estás cubierto por la sangre del Cordero. Déjame compartirte sobre una hermana en mi congregación que casi fue destruida por condenación. Había cometido un pecado grave en su pasado. Se había arrepentido genuinamente. Dios la había perdonado, pero ella no podía perdonarse a sí misma. Vivía en condenación constante, se sentía indigna, se aislaba, no podía recibir bendición. Un día vine a hablar conmigo. Llorando me dijo: «Pastor, sé que Dios me perdonó, pero no puedo olvidar lo que hice, no puedo dejar de sentirme culpable». Y le dije algo que cambió su vida. Hermana, el perdón de Dios no depende de tus sentimientos. Depende de su palabra. Su palabra dice que estás perdonada. Entonces, aunque no lo sientas, es verdad. Deja de confiar en tus sentimientos más que en su palabra. Esa revelación la liberó. Comenzó a declarar su perdón aunque no lo sentía. Comenzó a rechazar pensamientos de condenación basándose en la palabra, no en emociones. Y gradualmente, los sentimientos siguieron a la verdad. Hoy es una de las líderes más efectivas en nuestro ministerio, porque aprendió a destruir el pensamiento de condenación. Miqueas 7:18 y 19 dice algo hermoso. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros.
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios sepultó tus iniquidades, las echó en lo profundo del mar, y puso un letrero que dice, prohibido pescar. Entonces, deja de bucear en el pasado tratando de recuperar lo que Dios ya hundió. Deja de vivir en culpa por lo que Dios ya olvidó. Deja de condenarte cuando Él ya te justificó. Porque la verdad es esta: si Cristo te perdonó, y lo hizo si te arrepentiste, entonces no hay condenación legítima contra ti. Toda condenación que sientes ahora es ilegítima, es ataque del enemigo. Y tú tienes autoridad en Cristo para rechazarla, resistirla y destruirla completamente. Ejerce esa autoridad, toma control de tu mente y vive en la libertad que Cristo ya compró para ti. Ahora vamos al cuarto pensamiento destructivo, y este es el que específicamente destruye tu fe: la duda constante sobre las promesas de Dios. Ese pensamiento que dice, sí, esa promesa está en la Biblia, sí, funcionó para otras personas, pero no va a funcionar para mí. Mis circunstancias son diferentes, mi situación es más complicada, quizás Dios no quiere bendecirme a mí de esa manera. Y déjame decirte algo que va a confrontar tu manera de pensar. Cuando dudas de las promesas de Dios, no estás siendo realista, no estás siendo humilde, estás llamando mentiroso a Dios, porque sus promesas no son sugerencias, no son posibilidades, son garantías. Y cuando tú dices, sí, pero no para mí, estás cuestionando la integridad de quien hizo la promesa. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló? ¿Y no lo ejecutará? La respuesta es obvia. Dios dijo, y hará. Habló, y lo ejecutará. Tus circunstancias no cambian eso. Tus dudas no anulan eso. Tus fracasos pasados no cancelan eso. Pero aquí está el problema. El pensamiento de duda es astuto. No niega directamente las promesas de Dios, las califica. Sí, Dios sana, pero probablemente no mi enfermedad. Sí, Dios provee, pero probablemente no para mis finanzas. Sí, Dios restaura, pero probablemente no mi matrimonio. Y con esas calificaciones vacías las promesas de todo su poder. Y déjame mostrarte algo fascinante. Cuando los espías fueron a explorar la tierra prometida, 10 de ellos volvieron con reporte negativo. ¿Y sabes qué dijeron? Números 13:31. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Pero Caleb y Josué dijeron algo diferente en versículo 30. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Misma tierra, mismos gigantes, mismas circunstancias, pero pensamientos completamente diferentes. 10 dijeron, no podemos. 2 dijeron, sí podemos. Y esos pensamientos diferentes produjeron resultados completamente diferentes. Los 10 murieron en el desierto. Los 2 entraron a la promesa. Tus pensamientos sobre las promesas de Dios determinarán si las experimentas o no. No porque Dios cambia, sino porque la fe es el canal por el cual fluyen las promesas. Y la duda bloquea ese canal completamente. Santiago 1:6 y 7 describe esto perfectamente. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No recibirá cosa alguna, no porque Dios no quiere darle, sino porque la duda impide la recepción. Es como tener un cable desconectado, la electricidad está fluyendo, pero no llega, porque la conexión está rota. Y aquí está cómo este pensamiento opera en tu vida diaria. Oras por sanidad, pero piensas, probablemente no seré sanado. Oras por provisión, pero piensas, probablemente seguiré en escasez. Oras por restauración, pero piensas, probablemente es demasiado tarde.
y esos pensamientos de duda sabotean tus propias oraciones. Es como plantar semillas y luego inmediatamente desenterrarlas para ver si están creciendo. La duda constante no permite que la fe haga su trabajo. No permite que las promesas se manifiesten. No permite que Dios obre, porque constantemente estás cuestionando si realmente lo hará. Ahora bien, déjame aclarar algo. Tener una pregunta ocasional no es duda destructiva. Incluso Juan el Bautista preguntó desde la cárcel, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús no lo condenó. Le dio evidencia para fortalecer su fe. Hacer preguntas honestas, buscando respuestas, es diferente de vivir en duda constante que rechaza respuestas. La duda destructiva no busca ser convencida, busca justificarse. No pregunta, ¿puede Dios hacer esto? Preguntando genuinamente. Declara, Dios probablemente no hará esto, y luego busca razones para validar esa declaración negativa. Instrucciones prácticas para destruir el pensamiento de duda. Instrucción número 1. Identifica las promesas específicas que estás dudando. Escríbelas. Dudo que Dios me sane. Dudo que Dios me provea. Dudo que Dios restaure mi matrimonio. Porque solo puedes pelear contra lo que identificas claramente. Instrucción número 2. Para cada promesa que dudas, busca evidencia bíblica de que es verdadera, no opiniones, no experiencias negativas. Evidencia bíblica, escritura clara que dice que Dios hace eso, y cuando la encuentres, declárate. Esta promesa es verdadera, Dios lo dijo, Dios lo hará, yo lo creo. Instrucción número 3. Documenta cada vez que Dios ha cumplido una promesa en tu vida. Cada oración respondida, cada provisión, cada protección, cada victoria. Porque cuando el pensamiento de duda venga, vas a tener evidencia personal de la fidelidad de Dios. Primera de Samuel 7:12. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Instrucción número 4. Cuando dudes, no te quedes en silencio. Haz como el padre del muchacho endemoniado que le dijo a Jesús en Marcos 9:24. Creo, ayuda mi incredulidad. Sé honesto con Dios sobre tu duda, pero pídele que fortalezca tu fe. Él responderá esa oración. Instrucción número 5. Deja de alimentar tu duda con testimonios negativos. Si solo escuchas historias de personas que no recibieron lo que pidieron, tu duda se fortalecerá. En cambio, satura tu mente con testimonios de fe, historias de promesas cumplidas, evidencias de la fidelidad de Dios. Instrucción número 6. Actúa en fe incluso cuando todavía tienes dudas. No esperes tener fe perfecta antes de actuar. Actúa y la fe crecerá mientras actúas. Santiago 2:17. La fe sin obras es muerta. El movimiento de fe destruye la parálisis de duda. Instrucción número 7. Memoriza Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. No fiel será si cumple las condiciones. Fieles. Punto. Su fidelidad no depende de tus circunstancias, depende de su carácter. Déjame compartirte algo personal. Hubo un momento en mi vida donde enfrenté una situación financiera devastadora. Había orado, había creído, pero el tiempo pasaba y la provisión no llegaba, y los pensamientos de duda comenzaron a bombardearme. Quizás Dios no quiere proveer esta vez, quizás es su voluntad que pierdas todo, quizás la promesa de provisión no es para ti. Y en medio de esa tormenta, Dios me recordó algo. Me recordó las 50 veces anteriores que Él había provisto cuando era imposible. Me recordó que nunca me había fallado. Me recordó sus promesas escritas en su palabra. Y tomé una decisión. Iba a creer sus promesas más que mis circunstancias. Iba a confiar en su carácter más que en mi situación. Y seguí declarando provisión, aunque no la veía.
Seguí agradeciéndole como si ya la tuviera. Seguí actuando en fe. Y en el día final, cuando humanamente era imposible, Dios proveyó de manera sobrenatural. Pero aquí está la clave. Si yo hubiera permitido que los pensamientos de duda dominaran, probablemente hubiera tomado decisiones desesperadas que me hubieran sacado de la posición para recibir el milagro de Dios. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. En Cristo todas las promesas son sí, no algunas, no las fáciles, todas. Y tu parte no es dudar hasta que se cumplan, es creer hasta que se cumplan. Entonces, deja de sabotear tus propias oraciones con pensamientos de duda. Deja de calificar las promesas de Dios con «pero probablemente no para mí». Deja de vivir como si la fidelidad de Dios necesitara ser probada cuando ya ha sido probada miles de millones de veces a través de la historia. Él dijo, y hará, habló, y lo ejecutará. Y esa promesa incluye lo que tú estás creyendo ahora mismo. Ahora vamos al quinto y último pensamiento destructivo principal, y este puede ser el más peligroso de todos, el pensamiento de victimización. Ese pensamiento que dice, Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí, Dios me tiene olvidado. A otros les responde, pero a mí no. Otros reciben milagros, pero yo no. Dios debe estar enojado conmigo. Debe haber algo malo conmigo por lo que Dios no me responde. Y déjame decirte algo que necesitas entender completamente. Ese pensamiento es una mentira absoluta del infierno. Dios no te ha abandonado. Dios no te olvidó. Dios no te tiene en segundo plano mientras atiende a otros. Su atención hacia ti es completa, constante y nunca se distrae. Isaías 49:15 y 16 contiene una de las promesas más hermosas y reconfortantes. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Tú estás esculpido en las palmas de las manos de Dios. Cada vez que Él mira sus manos, te ve, no te puede olvidar, es imposible. Y sin embargo, el pensamiento de victimización te convence de lo contrario. Y aquí está por qué este pensamiento es tan peligroso. Cuando te convences de que Dios te abandonó, dejas de buscar su rostro, dejas de orar con expectativa, dejas de creer por milagros, te resignas a la mediocridad espiritual. Y básicamente te sacas a ti mismo de posición para recibir lo que Dios quiere darte. Salmo 22, 1 y 2 registra un momento donde incluso David sintió esto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. David sintió que Dios lo había abandonado. Sentía que Dios no respondía, pero era solo un sentimiento. No era realidad. Porque el mismo David, más adelante en ese salmo, termina adorando y reconociendo la fidelidad de Dios. Sus sentimientos de abandono eran temporales y falsos. La presencia de Dios era permanente y verdadera. Y lo mismo te está pasando a ti si te sientes abandonado. Tus sentimientos están mintiendo. Tus circunstancias están distorsionando la realidad. El tiempo prolongado de espera te está haciendo dudar. Pero la verdad permanece. Dios no te ha dejado, no te dejará, nunca te dejará. Hebreos 13:5 es promesa inquebrantable. No te desampararé ni te dejaré. No cuando seas bueno, no cuando todo vaya bien, no condicionalmente, nunca, bajo ninguna circunstancia. Esa es promesa absoluta de Dios. Pero el pensamiento de victimización es seductor. Te hace sentir justificado en tu autocompasión. Tengo derecho a sentirme abandonado. Mira todo lo que he pasado. Mira cuánto tiempo he esperado.
Mira cómo Dios bendice a otros, pero no a mí. Y mientras te hundes en autocompasión, estás bloqueando activamente la obra de Dios en tu vida. Y déjame decirte cómo este pensamiento te destruye específicamente. Te hace interpretar los silencios de Dios como rechazo cuando en realidad son preparación. Te hace ver las esperas como abandono cuando en realidad son estrategia divina. Te hace pensar que Dios es injusto cuando en realidad su tiempo es perfecto. Te mantiene enfocado en lo que no tienes en lugar de agradecer por lo que sí tienes. Y mientras vives como víctima, pierdes todo tu poder espiritual. Porque las víctimas no pelean, las víctimas se rinden, las víctimas se quejan, las víctimas esperan que alguien más resuelva sus problemas. Y Dios no te llamó a ser víctima, te llamó a ser más que vencedor. Romanos 8:37 dice: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No víctimas, vencedores. Y no solo vencedores, más que vencedores. Esa es tu identidad real. Pero el pensamiento de victimización te convence de lo contrario. Instrucciones prácticas para destruir el pensamiento de victimización. Instrucción número 1. Cada vez que el pensamiento «Dios me abandonó» llegue, inmediatamente declara en voz alta: «Dios no me ha dejado, está conmigo ahora mismo». Deuteronomio 31:8. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Decláralo aunque no lo sientas. Instrucción número 2. Deja de comparar los tiempos de Dios en tu vida con los tiempos de Dios en la vida de otros. Que alguien recibió su milagro en 3 meses no significa que estás abandonado porque ya llevas 3 años esperando. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Su tiempo para ti es diferente, pero es perfecto. Instrucción número 3. Haz una lista de todas las veces que sentiste que Dios te había abandonado en el pasado, pero luego descubriste que Él estaba trabajando. Porque cuando documentes, verás el patrón. Dios nunca te abandonó. Tú solo no podías ver lo que Él estaba haciendo en el momento. Instrucción número 4. Deja de alimentar tu victimización con autocompasión. Pobre de mí. Nadie entiende lo que sufro. Nadie tiene problemas como los míos. Eso es mentira. Y mientras te envuelves en esa mentira, te haces adicto al papel de víctima y pierdes toda tu autoridad espiritual. Instrucción número 5. Cambia tu lenguaje. Deja de decir «¿Por qué Dios me abandonó?» Empieza a declarar «¿Qué está enseñándome Dios en esta temporada?» La primera pregunta te mantiene víctima. La segunda te hace estudiante. Y los estudiantes crecen mientras las víctimas solo se quejan. Instrucción número 6. Recuerda que Jesús mismo sintió abandono en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ese abandono fue necesario para tu salvación. A veces, Dios permite que sientas distancia para que desarrolles fe que no depende de sentimientos, para que aprendas a confiar cuando no ves. Instrucción número 7. Rodéate de personas que te recuerden tu identidad de vencedor, no que te confirmen en tu victimización. Hay personas que validarán tu autocompasión. Sí, pobre de ti, sí, Dios es injusto contigo. Aléjate de ellas. Acércate a personas que te digan, levántate, Dios no terminó contigo, deja de compadecerte y empieza a pelear. Déjame compartirte sobre un hermano que casi fue destruido por pensamiento de victimización. Había orado por un trabajo durante 2 años. Veía cómo Dios abría puertas para otros mientras él seguía desempleado. Y comenzó a convencerse de que Dios lo había abandonado. Se llenó de amargura, dejó de orar con fe, se resignó. Un día lo confronté duramente. Le dije, hermano, Dios no te abandonó, pero tú te rendiste, dejaste de creer,
Dejaste de buscar, te convertiste en víctima en lugar de permanecer como guerrero, y mientras estés en ese estado mental, Dios no puede trabajar plenamente porque tu victimización bloquea tu fe. Esas palabras lo sacudieron, y tomó la decisión de cambiar. Dejó de compadecerse, empezó a agradecer por lo que tenía, empezó a declarar provisión aunque no la veía, empezó a actuar en fe buscando oportunidades activamente. Y 3 semanas después recibió una oferta de trabajo mejor de lo que había imaginado, pero llegó solo cuando él dejó de ser víctima y volvió a ser creyente. Lamentaciones 3:21 al 23 dice algo poderoso. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Recapacita, recuerda, reconoce. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Eso significa que esta mañana, cuando despertaste, había misericordia fresca esperándote. Eso no suena como un Dios que te abandonó. Suena como un Dios que está constantemente renovando su compromiso contigo. Entonces deja de vivir como víctima. Deja de interpretar las esperas como abandonos. Deja de sentir lástima por ti mismo cuando Dios está trabajando en tu favor. Porque la verdad es esta: Dios no te ha dejado. Está más cerca ahora de lo que jamás ha estado. Y lo que Él está preparando para ti es tan grande que requería este tiempo de formación. Pero solo lo recibirás si dejas de ser víctima y vuelves a ser el vencedor que Él te llamó a ser. Escribe en los comentarios tu edad, solo tu edad, porque voy a estar orando esta semana por cada generación representada aquí, para que Dios destruya pensamientos destructivos que han estado operando por años, para que te dé claridad mental total, para que experimentes libertad completa. Escribe tu edad ahora. Hermano, hermana, si has llegado hasta este punto, déjame decirte algo. Tú eres extraordinario. La mayoría de las personas no tienen la disciplina de consumir contenido profundo hasta el final, pero tú sí. Y eso es evidencia de que tienes hambre espiritual genuina, hambre que Dios honrará, hambre que producirá resultados en tu vida. Recapitulemos brevemente porque quiero que esto quede sellado en tu espíritu. Hemos identificado los 5 pensamientos principales que están destruyendo tu fe sin que te des cuenta. Primero, el pensamiento de insuficiencia que te paraliza cuando Dios te está llamando a actuar. Segundo, el pensamiento de comparación que roba tu gozo y tu gratitud. Tercero, el pensamiento de condenación que te mantiene en prisión emocional aunque Cristo pagó tu libertad. Cuarto, el pensamiento de duda que sabotea tus propias oraciones y bloquea las promesas. Quinto, el pensamiento de victimización que te convence de que Dios te abandonó cuando la verdad es que nunca te ha dejado. Estos 5 pensamientos son armas del enemigo, diseñadas específicamente para mantenerte derrotado, y han estado operando en tu mente, algunos por años, algunos por décadas, destruyendo sistemáticamente tu fe, bloqueando tus bendiciones, saboteando tu destino. Pero hoy todo cambia. Hoy recibiste las armas para destruir esos pensamientos. Hoy Dios te dio estrategia clara para tomar control de tu mente. Hoy el Espíritu Santo te equipó con verdad que destruye mentiras. Y ahora depende de ti aplicar lo que aprendiste. Porque escuchar esta enseñanza no es suficiente. Entenderla no es suficiente. Tienes que aplicarla, tienes que pelear, tienes que tomar cautivo cada pensamiento destructivo que venga a tu mente y reemplazarlo intencionalmente con verdad de la palabra de Dios. Y no va a ser fácil. Esos pensamientos han estado ahí por mucho tiempo. Tienen raíces profundas. El enemigo no va a rendirse sin pelear. Pero tú tienes todo lo que necesitas para ganar esta batalla. Tienes la palabra de Dios,
Tienes el Espíritu Santo, tienes autoridad en el nombre de Jesús, y ahora tienes conocimiento específico de qué pensamientos atacar y cómo destruirlos. Ahora bien, necesito que hagas algo crucial. Necesito que compartas este video. Pero sé específico. Hay alguien en tu vida que está siendo destruido por alguno de estos 5 pensamientos. Alguien que está paralizado por insuficiencia. Alguien que está miserable por comparación. Alguien que está aplastado por condenación. Alguien que está derrotado por duda. Alguien que está resignado por victimización. El Espíritu Santo te está mostrando ahora mismo quién es esa persona. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser alguien de tu iglesia. Cuando compartes este mensaje con ellos, estás siendo instrumento de Dios para su liberación. Estás ayudando a destruir fortalezas mentales que los han tenido en prisión. Comparte este video en tu Facebook, envíalo por WhatsApp a personas específicas, ponlo en tus historias, porque hay elegidos de Dios que necesitan esta palabra desesperadamente, y Dios quiere usarte como canal para que la reciban. Sé obediente, compártelo ahora. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete inmediatamente. Porque este tipo de enseñanza profunda, práctica, aplicable, es lo que publicamos consistentemente. Cada semana equipamos a creyentes con herramientas reales para victoria real. No motivación temporal, transformación permanente. Presiona ese botón de suscripción. Activa la campanita. Únete a esta familia de creyentes que se niegan a vivir en derrota cuando Cristo ya ganó la victoria. Que se niegan a ser controlados por sus mentes cuando tienen autoridad para controlar sus pensamientos. Que se niegan a conformarse con mediocridad espiritual cuando Dios los llamó a excelencia. Ahora quiero que escribas tu nombre completo en los comentarios, porque durante los próximos 7 días voy a estar orando específicamente por cada persona que participó en este estudio. Voy a interceder para que Dios destruya completamente esos pensamientos destructivos en tu mente, para que te dé victoria total en tu vida mental, para que experimentes libertad que nunca has experimentado. Estas oraciones son poderosas, son específicas, son efectivas. He visto miles de testimonios de personas cuyas vidas cambiaron después de ser incluidas en estas intercesiones. Así que si quieres esa cobertura, escribe tu nombre ahora. Esta es tu oportunidad. Y también quiero que escribas en los comentarios cuál de los 5 pensamientos identificaste como tu batalla principal. Insuficiencia, comparación, condenación, duda, victimización. Escríbelo, porque cuando lo escribas públicamente, estarás haciendo una declaración de guerra contra ese pensamiento. Estarás exponiéndolo, y lo que se expone pierde poder. Ahora, juntemos nuestros corazones en oración. Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesús, vengo delante de ti por cada hijo, cada hija que está escuchando esta oración. Señor, tú conoces sus nombres, conoces sus batallas mentales, conoces cada pensamiento destructivo que ha estado operando en sus mentes sin que ellos se dieran cuenta completamente del daño que estaba causando. Y Padre, en este momento yo declaro guerra espiritual contra esos pensamientos. Declaro que el pensamiento de insuficiencia es destruido en el nombre de Jesús. Que el pensamiento de comparación es arrancado de raíz. Que el pensamiento de condenación es anulado completamente. Que el pensamiento de duda es reemplazado con fe sólida. Que el pensamiento de victimización es transformado en mentalidad de vencedor. Señor, te pido que tu Espíritu Santo haga una obra profunda en la mente de cada persona, que desarraigues fortalezas que han estado establecidas por años, que derribes argumentos que se han levantado contra el conocimiento de Dios, que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Y Padre, dale a cada persona la disciplina para aplicar lo que aprendieron hoy. Que no sea solo información que recibieron, que sea transformación que experimentan. Dales la fuerza para rechazar pensamientos destructivos inmediatamente cuando vengan. Dales la sabiduría para reemplazarlos con verdad de tu palabra. Dales la persistencia para pelear esta batalla hasta ganarla completamente. Declaro sobre cada persona que su mente es liberada, que sus pensamientos están alineados con tu verdad, que su fe está restaurada, que su confianza en tus promesas está renovada, que su identidad en Cristo está clara y que vivirán en la libertad mental que tú ya compraste para ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús en este momento. Que sepas con certeza absoluta que la batalla por tu mente es ganada, que los pensamientos destructivos no tienen más poder sobre ti, que tienes autoridad completa para controlar tu vida mental. No subestimes lo que sucedió aquí hoy. No fue solo un video más que viste, fue una intervención divina. Fue Dios exponiendo estrategias del enemigo que han estado operando en secreto. Fue el Espíritu Santo equipándote con armas específicas para guerra específica. Y si aplicas lo que aprendiste, tu vida nunca será la misma. Recuerda, tus pensamientos determinan tus palabras determinan tus acciones determinan tus hábitos determinan tu carácter, y tu carácter determina tu destino. Todo comienza con tus pensamientos. Controla tus pensamientos y controlarás tu destino. Ve ahora y pelea. Ve y aplica, ve y conquista, porque Cristo te hizo libre, y a quien el Hijo liberta es verdaderamente libre. Tu mente ya no será prisión, será fortaleza, no será campo de derrota, será campo de victoria, no será lugar donde el enemigo planta mentiras, será lugar donde Dios establece verdad. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones poderosas que van a transformar cada área de tu vida. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz en Cristo, guerrero de Dios. Tu mente está siendo liberada ahora mismo.